Hola, buenas a todos. Bueno, ahora en este video vamos a ver lo que es la segunda ayudantía del ramo de Introducción al Desarrollo Web Móvil de la parte de backend. Bueno, esta segunda ayudantía lo que veremos será la parte de la autenticación y autorización del sistema. Todo lo que es register, login, logout. Y también veremos lo que es cómo construir un README y cómo clonar y levantar un proyecto. Bueno, vamos a empezar por la parte del README. Para ello nos vamos a ir al proyecto anterior. Y antes de ir con el README, primero les voy a mostrar que para estos archivos de .env y appsettings.json que no subimos al repositorio remoto, necesitamos crear una plantilla de cada uno de ellos. Para ello le vamos a dar clic derecho, o mejor dicho, le vamos a dar control C y control V. Hacemos una copia de ese archivo y le vamos a cambiar el nombre, le ponemos .env.example. Lo mismo con el appsettings.json, le damos control C, control V, le cambiamos el nombre y le ponemos appsetting.example. ¿Para qué hacemos esto? Esto lo hacemos para que la persona que vaya a clonar nuestro repositorio sepa qué variable tiene que configurar en nuestro proyecto para que éste pueda correr, ya que nosotros no le vamos a pasar estos archivos de .env, solo vamos a pasar la plantilla que va a contener la variable que tiene que definir y bueno, en vez de ponerle el valor de la variable, nosotros le vamos a poner un mensaje tipo este para que sepa que tiene que colocar el database URL. Lo mismo pasa con el appsetting.json, que en este caso solamente tenemos configuración general, no tenemos almacenada ninguna variable, por lo que el .example quedará de igual manera. Pero en el caso de este otro proyecto, en el cual en el appsettings.json sí tenemos almacenadas variables como contraseña y datos, para el .example sí, ahí deberíamos modificarlo para no pasarle las contraseñas. Por ejemplo, aquí le pongo your password y cosas así. Y bueno, esta configuración, como ya lo dije, es más que nada para entregarle una plantilla a la persona que quiera clonar nuestro repositorio y para que sepa qué variables debe configurar para que funcione este proyecto de forma adecuada. Bueno, una vez hecho esto, ahora vamos a pasar a lo que es la creación del README, y para ello necesitamos crear un archivo en la raíz del proyecto. Vamos a crear un archivo llamado readme en mayúscula .md. Tiene que tener este mismo nombre en mayúscula con con el mismo formato para que GitHub lo reconozca de forma adecuada. Bueno, en este readme eh, que utiliza el lenguaje Markdown, que este es un poco especial porque nos permite, por ejemplo, agregarle estilo a, la- a lo que vamos a escribir. Por ejemplo, si ponemos gato y ponemos tienda UCN, automáticamente este nombre se va a mostrar más grande que si ponemos tienda UCN simplemente. Y bueno, podemos visualizar cómo se mostrará nuestro README presionando clic derecho y apretando en la opción de Open Preview. Como se puede ver, aquí podemos ver cómo se verá nuestro README. Y bueno, así se mostraría un título,
y así se mostraría un texto normal. Y bueno, este README, ¿para qué sirve? Este README nos sirve para agregar documentación que sea necesaria para nuestro proyecto, ya sea de qué trata nuestro proyecto, cuál es el autor, qué tecnologías usa este proyecto, cuál es el propósito de este proyecto y diferente documentación. Por ejemplo, aquí yo tengo un README que creé anteriormente para otro proyecto en el cual, bueno, está el título, hay una descripción, eh, también tenemos la arquitectura y patrón de diseño, también podemos agregar diagramas, tenemos patrones de diseño implementados, tecnología utilizada, modelos de datos. Y bueno, la parte más importante es la instalación y configuración local que nosotros vamos a tener que realizar de forma obligatoria para nuestro README, donde tenemos que definir el paso a paso para que una persona pueda clonar y levantar eh, el proyecto en su computador de forma local. Por ejemplo, aquí le indicamos que debe clonar el repositorio, le indicamos que debe establecer las variables de entorno, instalar las dependencias, compilar el proyecto y ejecutar el proyecto. Esto va a cambiar dependiendo de su configuración y las variables de entornos que utilicen. Así que eso depende de su proyecto en sí. Para nuestro proyecto yo ya tengo preparado un README, el cual lo tengo acá. ¿Dónde estaba? Bueno, creo que lo borré. A ver, ahora lo voy a buscar. Bueno, ya lo tengo listo. Y bueno, lo voy a pegar en mi proyecto de esta manera. Y bueno, este sería el README que yo hice para mi proyecto. Lo voy a abrir. Y como se puede ver, tiene una descripción sencilla. Tengo las tecnologías que estoy utilizando, el framework, el versionado, tengo la base de datos, el ORM, instalación y configuración local. Aquí está el paso a paso. Los requisitos previos es que tenga el SDK de .NET en su versión 9, tenga el Visual Studio Code, el Git y también que tenga las siguientes extensiones. Y para clonar este repositorio tiene que ejecutar el comando git clone. En este caso este URL corresponde a la ubicación donde se encuentra su repositorio remoto, que en mi caso, si nos vamos acá, sería esta de acá. En la sección de code, en la parte de HTTPS, pueden encontrar la URL. Aquí en mi caso me faltó cambiar esto, así que lo voy a cambiar ahora mismo. Ahí, ahora sí. Entonces tengo que clonar en mi repositorio, tengo que navegar a la carpeta del proyecto clonado y bueno, la carpeta del proyecto que se va a generar cuando ustedes clonen su repositorio va a ser igual al nombre que tienen en el repositorio. Si aquí tienen tienda UCN 2, aquí la redirección, o sea, o la carpeta que se le va a crear, va a ser tienda UCN 2 automáticamente. Y bueno, después indico que deben abrir el Visual Studio Code, deben cambiar a la rama Develop, porque en mi caso para la rama Main no tengo actualizado lo que son los cambios. Y bueno, después les indico que debe copiar este archivo de .example y debe crear un archivo .m, ya que cuando ellos clonen el repositorio no van a tener este archivo de .m, por lo que van a tener que crearlo. Y bueno, aquí les indico que deben configurar lo que sería las variables de .n. En mi caso, actualmente solo tengo el database URL para configurar, así que voy a borrar esto.
Y bueno, después que deben hacer lo mismo con el appsettings.json, clonarlo y crear ese archivo. Y después instalar Entity Framework, instalar las dependencias, compilar el proyecto, crear la base de datos y ejecutar el proyecto. Y bueno, aquí también les indico dónde va a estar corriendo el proyecto y cómo visualizar la base de datos. Bueno, este README ustedes los deben actualizar o crear. Bueno, lo pueden actualizar cada vez que, por ejemplo, añadan un punto en acá, o sea, añadan una variable, por ejemplo, esta yo que sé. Entonces, cuando añadan una variable acá en su punto en, deben actualizar el punto en.example. Lo mismo para el appsettings.example. Y si actualizan esta configuración, en el README también deben actualizar acá para que bueno, el usuario que quiera clonar y correr su repositorio pueda hacerlo de manera correcta. Vamos a borrar esto de acá y ya. Otra cosa es que con control P mayor que y buscando save fails, esta opción de acá nos permite guardar todos los archivos que estén abiertos y que contengan cambio de forma automática. Entonces así guardo esto, guardo esto, guardo esto y guardo esto. Guardo todos los archivos que estén en mi proyecto sin necesidad de ir uno por uno dándole control S, control S y control S. Eso es como un comando especial que pueden utilizar. Bueno, una vez visto lo que es README, ahora lo que tenemos que hacer es clonar y levantar nuestro proyecto. Para eso primero voy a subir estos cambios que hice recientemente con el git add, git commit, -m, docs, readme, dos puntos, add readme. Y le voy a hacer git push. Ah, me equivoqué. Ahí está. Bueno, vamos a esperar que sea el git push. Lo borramos y actualizamos acá. Como pueden ver aquí en esta parte de abajo se muestra nuestro readme. Como pueden ver, ahí están todos los pasos que nosotros definimos para clonar y levantar el repositorio. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es clonar este repositorio y levantarlo. Esto lo tiene que hacer únicamente la persona que no haya creado el repositorio. Entonces, para ello vamos a tener que crear una carpeta donde queremos guardar el repositorio. Yo le voy a poner tienda ucn clone, le doy enter, vamos a más opciones, vamos a abrir en terminal y voy a ejecutar el comando git clone y lo que voy a hacer es en la parte de code copio esta URL y la pego acá. Entonces vamos a hacer git clone y ahora sí ya clonamos este repositorio de forma local. Accedemos, bueno, primero tenemos que ir a la carpeta que se creó, que es igual como lo indica acá, navega a la carpeta del proyecto clonado, que es igual al nombre de nuestro repositorio remoto, que sería tienda UCN, y le vamos a dar code para abrirlo con Visual Studio Code.
vamos a cerrar la terminal. Y como pueden visualizar, ya clonamos nuestro proyecto. Vamos a abrir la terminal acá, aquí en terminal, New Terminal. Como pueden ver, ya clonamos el proyecto, pero no estamos encontrando en la rama main. Y como yo estoy trabajando en la rama develop, tengo que cambiar esa rama, porque ahí está el proyecto actualizado. Bueno, ya cambié la rama develop y ahora, bueno, tengo que seguir los siguientes pasos, que sería, primero que nada, copiar el archivo .en.example y crear el archivo .en. Para ello voy a ejecutar este comando en la terminal y como se puede ver, ahí se creó mi archivo .em. Tengo que cambiarle el valor de esta variable como lo indica acá con este formato, y aquí le cambio el nombre de la base de datos, que en mi caso le voy a poner tienda UCN. Así se va a llamar mi base de datos. Y también tengo que hacer lo mismo con el app settings. Entonces copiamos este comando, lo ejecutamos y como se puede ver aquí se creó mi app setting, el cual no tengo que cambiar nada porque no tiene configurada ninguna variable sensible. Bueno, una vez creé eso, voy a borrar acá la terminal y ahora tengo que instalar Entity Framework, pero como yo ya tengo instalado Entity Framework, no hace falta para mi caso. Después tengo que instalar las dependencias que tengo registradas en el CS Project con el comando .NET Restore. Después tengo que compilar el proyecto para ver si no hay ningún error. Le damos .NET Build. Creamos la base de datos con el .NET IF Database Update, el cual va a tomar las migraciones que ya tiene guardado el proyecto en esta parte. Va a tomar esas migraciones y en base a esas migraciones es que nos va a crear la base de datos. Ejecutamos y como se puede ver, aquí está nuestra base de datos que le pusimos tienda UCN. Tiene la tabla de users y la tabla de roles. Y finalmente ejecutamos el proyecto. Y en caso que ustedes hayan configurado el dataseer, que debería ser así, al momento de que ejecuten la aplicación, las tablas de users y las tablas de products, si es que ya la tienen, se deberían poblar con el dataseer, el cual les enseñé cómo crearlo en la Uyentia 1. Bueno, de esta manera pudimos clonar y levantar nuestro repositorio de forma efectiva. Y bueno, aquí nosotros podríamos realizar cambio y después hacer git push para subirlo al repositorio remoto, porque ya estamos, porque al hacer git clone de forma automática, Git detecta la referencia remota, así que ya no tenemos que añadirla ni nada de eso. Simplemente podemos trabajar de forma libre. Bueno, eso fue más que nada la clonación y cómo levantar un proyecto. Bueno, ahora yo voy a eliminar este proyecto ya que yo no necesito esto. Vamos a eliminarlo. Vamos a eliminarlo otra vez porque... Y ahora sí. Y ahora lo que vamos a ver es la configuración de lo que sería Resend, que es una herramienta que nos permite enviar correos. ¿Y para qué vamos a necesitar enviar correo? Pues porque en su taller nos pide verificar nuestro email. Y para verificar nuestro email, nosotros vamos a enviar un código de verificación
para que el usuario pueda registrarlo y que su correo sea verificado. Bueno, para ello podemos ir a esta documentación de acá. Que se las voy a dejar en el documento de ayudantía, en esta parte. Aquí está, Risen. Y bueno, esto es una documentación que tiene Risen que nos permite entender cómo integrar esta herramienta con .NET. Y aquí nos dice que tenemos que crear una API key y el dominio, que en este caso no vamos a necesitar nosotros. Aquí nos dice que tenemos que instalar el paquete, que bueno, esta es la configuración que debemos añadir al programa, y así es como enviaríamos lo que sería un correo. Bueno, entonces lo que ustedes tienen que hacer es registrarse con su correo y bueno, en este caso yo estoy registrado, así que voy a salir de acá. Vamos a ir acá, me voy a loguear, ya estoy logueado. Y cuando se registren, pues se les va a abrir esta interfaz. Y como pueden ver, aquí yo ya he enviado algunos correos. Cabe destacar que solo podrán enviar correos a la cuenta con la cual con la cual se registraron en Risen, ya que como nosotros vamos a estar en un ambiente de desarrollo, vamos a utilizar un correo que nos entrega Risen para enviar estos correos. Y bueno, este tiene la limitación que solo nos permite enviar correo a nuestra cuenta con la cual nos registramos. Bueno, el primer paso sería ir a la sección de API Keys y crearse una API Key. Aquí le dan a Create API Key, le ponen un nombre y le ponen añadir. Y bueno, les va a salir la API Key, ustedes la tienen que copiar. En este caso yo voy a eliminar esta API Key que creé porque ya tengo la mía. Bueno, ustedes tienen que copiar esa API Key y luego se van a lo que sería su proyecto y deben añadirlo. Bueno, este es el que no está actualizado. Deben añadirlo en lo que sería el punto .m, porque lo vamos a utilizar esta API Key. Entonces la vamos a poner y la vamos a definir en el punto .m. De igual manera deben definirla en el punto .m example, pero poniéndole un mensaje de aviso, por así decirlo. Bueno, una vez definimos esa API Key, ahora lo que vamos a hacer es irnos, bueno, voy a ver esto un poco. Lo que vamos a hacer es instalar lo que sería el paquete de API Key para .NET, que sería con este comando de .NET add package.recent. Bueno, ustedes deberían irse acá, le deberían ejecutar este paquete y se les debería añadir en el .ccproject de esta manera. Cuando tengan el paquete en el .ccproject, eso significa que ya se les instaló. Posterior a eso, ustedes deben configurar su program CS. Nos vamos al program CS para que el sistema o la aplicación detecte que vamos a utilizar Risen. Y esta es la configuración que deberían realizar. Vamos a llamar a las opciones, vamos a llamar a Risen Client, vamos a abrir las opciones y vamos a configurar el API token o el API key. Para ello, como yo lo tengo en mi .m, voy a llamar a environment y desde environment
voy a obtener la variable que la nombré como resend API key. En caso de que dé error o no exista, voy a mandar una excepción con este mensaje. Y bueno, más que nada, esa es la configuración que ustedes deben realizar para que el programa detecte que vamos a usar resend con su API key. Una vez realizado eso, vamos a agregar una configuración en App Settings para usarla posteriormente. Entonces nos vamos a App Settings JSON y vamos a agregar esta configuración de acá, el cual nos está indicando el tiempo de expiración en minutos del código de verificación, ya que como bien lo mencioné antes, para que un usuario pueda registrarse, o sea, para que un usuario pueda estar activo, necesita verificar su, su correo electrónico. Para ello le vamos a mandar un código de verificación con este tiempo de expiración de 3 minutos. También vamos a agregar una sección de email confirmation, o sea, configuration, en donde vamos a definir un welcome subject, que sería como el asunto del correo de bienvenida que le vamos a mandar al usuario. Vamos a definir un from, que este significa desde dónde le vamos a mandar el correo al usuario, que primero le vamos a poner un título tienda UCN y vamos a mandar el correo desde este email, el cual nos entrega resend y nos sirve para mandar correos en un ambiente de desarrollo. Y también vamos a definir el verification subject, que representa el asunto del correo de verificación, que en este caso le voy a poner código de verificación. Y bueno, estas variables las vamos a utilizar posteriormente. Así que bueno, después de definir eso, ahora vamos a empezar a crear el servicio de email. Este servicio de email nos va a servir para enviar el correo al usuario, el correo de bienvenida y el correo de verificación. Entonces, yo ya lo creé, está en esta parte de service. En la sección de aplicación, ustedes van a tener un service, deben tener una parte de interfaces y una parte de implementaciones. Y para crear el servicio de email, primero deben crear la interfaz. Deben ponerle este nombre de email service. Y, por ejemplo, voy a crear otra interfaz de ejemplo. Vamos acá a New C# y le damos a interfaz. Por ejemplo, una interfaz de product service. Así es como deben crear su interfaz y aquí deben definir los diferentes métodos que va a tener su servicio. Por ejemplo, puede tener un getAllProducts, un getProduct así y un createProduct, por ejemplo. Pero lo importante es que esta interfaz debe definir todos los métodos que va a tener su servicio, ya que posteriormente la vamos a estar lo vamos a heredar desde el servicio. Por ejemplo, aquí definí esta interfaz para el servicio de email, donde tiene este método, el cual envía el correo de verificación. Necesita el email al cual vamos a enviar el correo y el código de verificación. También tenemos otro método que nos dice que nos envía el correo de bienvenida. Para ello vamos a necesitar el email. Entonces tenemos que implementarla. Simplemente le damos acá, vamos a New Class y deberíamos escribir algo como email service y le damos Enter. En este caso yo no le voy a dar porque ya tengo creado el servicio. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es heredar desde la interfaz que creamos anteriormente. Y en este caso vamos a llamar a la interfaz de resend para utilizar sus métodos.
Y también vamos a llamar a lo que sería la eConfiguration, la cual nos va a permitir acceder a lo que es el appsettings.json, donde configuramos variables anteriormente que nos van a servir. Después creamos el constructor y le pasamos tanto lo que es recent y lo que es configuration. Una vez creado eso, vamos a proceder a crear los métodos, los cuales deben conseguir exactamente este nombre. Debe ser el mismo que está definido en email service, aquí en esta parte. Debe ser el mismo, para que no nos marque ningún error, al igual que los parámetros que definimos. Entonces, este es el método para enviar el correo de verificación, en donde primeramente vamos a crear un email message, en donde definiremos a quién vamos a enviar el email con el to, el subject, o sea, el asunto del correo, que lo vamos a obtener desde la configuración, o sea, desde app setting, y con esta clave de email configuration verification subject. En caso de que no exista, pues mandamos una excepción. Y el from, que va a ser el correo desde donde vamos a mandar desde donde vamos a mandar el correo al usuario. Y para eso, bueno, lo obtenemos igual desde app setting, en email configuration from. Y el HTML body, que es el cuerpo que va a tener nuestro correo. En este caso, ustedes pueden añadirle lo que es HTML, pero de forma sencilla yo le añadí un HTML simple que simplemente agranda la letra y le pone como negrita y le añade espaciado. Y bueno, ahí le mando el código de verificación. Una vez creado este email message, lo que hago es utilizar la interfaz de Resend para acceder al método de email send async y le mando el correo. Y bueno, hago prácticamente lo mismo con el correo de bienvenida, que es prácticamente lo mismo, solamente que aquí le mando tu cuenta ha sido verificada exitosamente y el subject cambia la variable de donde obtenemos este subject, ya que lo obtenemos desde welcome subject. Y bueno, aquí envío el correo y eso es básicamente. Bueno, ahora una vez creado un servicio y su interfaz, tenemos que añadirlo en lo que sería el program CS para que el sistema lo reconozca. Y en este caso yo ya lo añadí en esta sección de acá. Aquí tiene que ser exactamente este mismo código, donde primero definen la interfaz y después definen la implementación. Y bueno, básicamente eso. Voy a ver si no me estoy olvidando alguna configuración extra. Y bueno, por lo que veo no. Básicamente con eso podemos configurar el servicio de email y también configuramos lo que es Resend en nuestro proyecto. Ahora vamos a pasar a lo que es la implementación del register. Y bueno, primero, antes que nada, le voy a explicar qué es un endpoint. Un endpoint, básicamente, como un endpoint lo que hace es que nos define un método con el cual el usuario puede llamar a un método de nuestro backend. Y básicamente eso nos permite al usuario tener un método para que pueda llamar al backend. Entonces, estos endpoints se van a definir en lo que es el controller. El controller es una clase que define los endpoints, básicamente. Y
Bueno, también aquí está la definición del controller. Como lo dice acá, es una clase que expone los endpoints HTTP y actúa como intermediario entre el cliente y el servicio, que el cliente puede ser el frontend y el servicio pues sería el backend en sí. Y bueno, básicamente eso. Em, También vamos a ver lo que es service. Vamos a ver las clases de service que ya la vimos con el email service, la cual es una clase que va a contener únicamente la lógica de negocio, que es la lógica básicamente de cómo se envía el email. También vamos a tener las clases de repositorio, las cuales son clases que abstraen y encapsulan todo el acceso a la base de datos, exponiéndonos métodos simples únicamente. En el repositorio no vamos a ver nada de lógica, simplemente vamos a vamos a hacer consultas a lo que es la base de datos. De esta manera dividimos lo que es nuestro proyecto en diferentes capas. El service va a tener únicamente lógica de negocio, el repositorio va a tener únicamente y va a ser el único que va a tener acceso a llamadas a la base de datos, y el controller es el que va a definir los endpoints HTTP que vamos a exponer hacia fuera de nuestra aplicación. También tenemos otros modelos objeto como el DTO, Data Transfer Object, el cual es una clase que nos permite definir exactamente qué datos viajan en una operación específica. Nos permite definir, por ejemplo, qué datos nos va a enviar un usuario para cierto endpoint como un registro. También nos permite definir qué datos le vamos a mandar al usuario en caso de que sea necesario. También tenemos el modelo, que ya lo vimos, que básicamente es una entidad básica de nuestro sistema. También vamos a ver lo que es el mapper, el cual es una clase que convierte objetos de un tipo a otro. Por ejemplo, con el mapper podemos pasar de un DTO a un modelo de forma fácil, por así decirlo, y de modelo a DTO también podemos pasar. También tenemos lo que es la interfase, la cual es un contrato que nos define los métodos que debe tener nuestra clase, como ya bien lo vimos con el email service. Y vamos a ver lo que es middleware, la cual es una clase que nos intercepta cada request o responde HTTP antes de que llegue al controller o después de que el controller responda. Básicamente nos permite interceptar lo que son las llamadas antes de enviarlas definitivamente fuera del backend, o que cuando llegue una llamada a nuestro backend, interceptar esa llamada antes de ejecutar toda la lógica dentro de nuestro backend. Bueno, una vez entendido esos conceptos, vamos a seguir y les voy a explicar de forma sencilla lo que es un flujo eh, desde el usuario que entra a una página web cualquiera hasta que llega a nuestro backend. Y básicamente, dando como ejemplo lo que es el register, el usuario simplemente accede a lo que es la interfaz que tiene el frontend, por ejemplo aquí, en donde nos permite registrarnos, y una vez que nosotros añadimos los datos de registro, el frontend captura esos datos y realiza una llamada al backend de registro con esos datos que capturó del usuario. Una vez el frontend realiza esa llamada al backend, pasamos al controller que tenemos en el backend. Y ese controller lo que hace es mandar la llamada a la parte del servicio que contiene toda la lógica de negocio. Y bueno, desde el service
podemos llamar al repositorio para realizar llamadas a la base de datos. A la base de datos, si por ejemplo queremos añadir un usuario, llamamos al repositorio y eh, llamamos a un método que nos permite añadir un usuario. Bueno, eso igual lo vamos a ver después con mayor detalle. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es implementar el register. Y como pueden ver acá, yo tengo lo que es como una idea, una planificación de cómo voy a implementar mi register. En este caso, como entrada, voy a crear un modelo o un DTO que me permita definir qué es lo que el usuario me va a mandar. El usuario me va a mandar un name, un email, un root, un phone number, un birthday, un gender y todo esto demás. Esto es necesario porque no le podemos pedir al usuario que nos mande, por ejemplo, el modelo de usuario, ya que este contiene variables como ID, verification code, que son variables que el sistema ya las maneja y que el usuario en sí no debería conocer, que no debería conocer ni ver estas variables. Simplemente él nos tiene que mandar sus datos personales. Una vez el usuario mande esos datos, lo que vamos a hacer es validar los datos del usuario, verificar que el email tenga un formato correcto, verificar que el root tenga un formato correcto, verificar que el número de teléfono sea correcto, verificar que la fecha de nacimiento sea correspondiente a una edad mayor a 18 años. Y posterior a eso, posterior a verificar cada uno de estos atributos, lo que vamos a hacer es encriptar la contraseña. Después vamos a generar el código de verificación y vamos a enviar el correo con un código de verificación. Y vamos a definir también un tiempo o una fecha en el cual el código se va a expirar. Finalmente vamos a guardar esos datos en el modelo usuario y aquí voy a retornar un mensaje. Ya no voy a retornar esto, un mensaje. Y aquí la salida igual va a ser un mensaje. Y bueno, aquí hay algunas validaciones, que por ejemplo el phone number debe ser único, esa la añadí. Y también en phone number tiene que tener un formato correcto, esa igual la añadí yo. Eh, Esta de mayor de edad, esa está definida en el taller, por lo que sí o sí tienen que validarla. Este de root con formato correcto igual. Y bueno, ahí pueden añadirle validaciones ustedes según, según vean necesario. Bueno, ahora vamos a pasar directamente al código. Bueno, ahora vamos a explicar la implementación del register DTO. Y para ello nos vamos a ir a la parte de aplicación, en la sección de DTO y en la parte de AudDTO, que fue una carpeta que creé adicionalmente, donde vamos a definir un register DTO, el cual, como ya dije, va a definir qué variables o atributos nos va a mandar el usuario para que nosotros podamos registrarlo. En este caso, vamos a requerir un nombre, un email, un root, un phone number y bueno, todo lo demás que aparece acá. Otra cosa que tienen que ver es esta línea de acá, la cual definen data annotations. Y estas data annotations nos permiten validar estos atributos antes incluso nos permite validarlo de forma automática. Por ejemplo, si nosotros ponemos un data annotation required, vamos a decir que este nombre sí o sí tiene que estar en nuestro
sí o sí tiene que estar en el register de DTO. Si no está, pues nos va a mandar un error de el nombre es obligatorio. Y también tenemos uno para un mínimo de tamaño, min len, en el cual acá definimos que como mínimo debe tener dos letras. Y aquí podemos, en caso de que tenga uno o menos, vamos a decir el nombre debe tener mínimo dos letras. Lo mismo para este caso, maxlen, el cual define que como máximo debe tener 20 letras el nombre, y lo definimos acá en esta parte. Y aquí podemos enviar un mensaje de error. El nombre debe tener máximo 20 letras. También podemos definir expresiones regulares. Esta regular expression define que el nombre solo puede utilizar letras del abecedario español, no puede utilizar ni números ni símbolos. Y bueno, en caso de que no se cumpla esto, vamos a mandar un mensaje de error. El nombre solo puede contener carácter del abecedario español. Lo mismo con el email. Vamos a verificar que esté el email y en caso de no, vamos a mandar este error. Y aquí hay un data annotation especial que se llama, email address, el cual permite verificar y validar el formato del email. Y en caso de que no sea un formato válido, pues manda esta excepción. También tenemos el root, que vamos a tener una expresión regular que define que primero que define como el formato que va a tener el root, que tiene que tener 7 a 8 letras, tiene que tener un guión y después va a tener un número del 0 al 9 o K. De esta manera podemos definir el formato del root y en caso de que no se cumpla, pues mandamos un error. Y este root validation es un data annotation que nosotros podemos personalizar, ya que aquí nosotros pusimos root validation, pero esto no es algo definido por .NET, sino que nosotros lo creamos y lo podemos personalizar en esta parte de validators, esta carpeta de validators, en esta carpeta de root validation attribute. Tenemos que ponerle este nombre y tenemos que heredar de validation attribute para que .NET pueda reconocer esta validación. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser crear un método que nos permita validar que el root es correcto, que es un root chileno adecuado. Y básicamente este método, primero que nada, parsea el root para mandarlo a string. Después divide el root, o sea, primero que le quita el punto y los espacios en caso de que tenga. Después obtiene el número y el dígito verificador. Y después calcula el dígito verificador y aplica un método para ver si el dígito verificador es correcto en función a la primera parte del root. Si es correcto, pues retorna que la validación fue exitosa, y si no, retorna que el root ingresado no es válido. Bueno, este es un método que básicamente eh, nos permite definir si el root es realmente válido o no. Pueden copiar y pueden investigar cómo realmente funciona, ya que no es tan complejo. Bueno, pero una vez definida esta clase, podremos usar en el DTO de Register DTO, podremos usar esta validación personalizada, la cual creamos nosotros mismos. Y de esta manera validamos si el root es correcto o no. Bueno, también tenemos validación para el número de teléfono con el formato y el required. También
Bueno, otra validación importante es para el birthday, que como pueden ver tiene el required, pero también tiene una validación personalizada, que es el birthday validation, el cual también nosotros creamos una clase personalizada llamada birthday validation attribute, la cual igualmente tiene que heredar del validation attribute, y en este caso esta tiene un método que nos permite validar si la fecha de nacimiento corresponde a una persona mayor de edad, y también podemos hacer otras validaciones como que la fecha de nacimiento no pueda corresponder a una edad mayor a 120 años. O sea que si nos pasan una fecha de nacimiento como 1800, este va a mandar como un error. Y también que la fecha de nacimiento no pueda ser futura, o sea que si nos mandan una fecha de nacimiento en 2030, pues va a mandar una excepción igualmente. Y también que, bueno, en caso de que la fecha de nacimiento no tenga un formato adecuado, pues también va a mandar un error. Y bueno, finalmente si no entra en ninguno de estos excepciones o errores, va a mandar que la validación fue exitosa. Y básicamente de esa manera podemos definir nuestro propio data annotation de forma personalizada. Y bueno, aquí también tenemos una regular expression para definir que este gender únicamente pueda tener estos tres tipos como de opciones, por así decirlo. El gender solo puede ser otro, femenino o masculino. Y en caso de que no cumpla, pues va a mandar un error. El género debe ser masculino, femenino u otro. Bueno, también tenemos validaciones para el password, en el cual tenemos una regular expression que nos permite definir que la contraseña debe ser alfanumérica, debe contener al menos una mayúscula y al menos un carácter especial. Esta validación ustedes la pueden copiar y bueno, con esta validación podrán validar que sea alfanumérica la contraseña y todo lo demás. También repetimos una validación de un mínimo de letras y un máximo de letras. Estos son validaciones que yo le agregué, que ustedes pueden considerarla o no, pero que hacen que el sistema sea más robusto en sí. Y finalmente tenemos el atributo de confirm password, el cual nos permite validar que la contraseña, o sea, que el confirm password sea obligatorio, que exista, que tenga algún valor, y nos permite comparar con el campo anterior de password, ya que si no es igual al campo password, va a mandar un error, es decir, las contraseñas no coinciden. Bueno, básicamente esto es cómo se crea un DTO y cómo son los data annotation que nos permiten validar los diferentes atributos. Una vez tenemos este register DTO, lo que vamos a hacer es vamos a crear un service, el cual lo vamos a llamar user service. Primero obviamente definimos la interfaz y los métodos y después creamos el servicio. También tenemos que heredar de la interfaz. Vamos a utilizar los servicios de email service. Vamos a utilizar un repositorio de user repository. Vamos a utilizar la configuración que nos va a permitir acceder a los al app settings. Vamos a utilizar un token service que ahora se los voy a explicar. Y vamos a definir una variable de verification code expire. Bueno, para este register únicamente va a ser necesario lo que sería email service, user repository y la configuración, creo que no. El token service por el momento tampoco no. Y este también. Verification code experience. Bueno, en primera instancia lo que vamos a hacer es, bueno, llamar en el constructor todos los atributos que definimos acá. Y aquí tenemos el método de register async, que como pueden ver
va a necesitar un register de TO y va a devolver un string. Bueno, en este caso lo que hace este register async es primero que nada llamar al user repository, que este se encarga de hacer llamadas a la base de datos, y va a consultar el método existByNameAsync, que este método nos permite saber si el usuario ya tiene, si el nombre que nos entregó el usuario ya está definido en la base de datos. De esta manera podemos saber si podemos garantizar que el nombre sea una variable única. Y en caso de que el nombre ya esté definido o registrado en la base de datos, pues va a mandar una excepción de que el nombre de usuario ya está registrado. Y bueno, vamos a ver cómo ahora el user repository realiza las llamadas a la base de datos. Para ello nos vamos a ir a la sección de infraestructure, vamos a ir a la sección de repositories, y aquí es donde vamos a tener que implementar y definir las interfaces de todos nuestros repositorios. En este caso vamos a definir una interfaz de user repository que va a tener todos estos métodos y la vamos a implementar acá en esta clase de user repository. Bueno, primero que nada lo que yo les recomiendo es que creen su servicio, en primera instancia y vayan como definiendo qué llamadas van a necesitar de la base de datos. Y a medida que van definiendo esa llamada, pues van creando métodos en el user repository. Por ejemplo, yo voy a necesitar validar que el nombre del usuario sea único, pues voy a necesitar que se realice una llamada para verificar esto. Por eso creé este método. También voy a necesitar que se valide que el correo del usuario sea único, por lo que voy a necesitar este, este método. Lo mismo con el root y lo mismo con el número de teléfono. Bueno, y eso. Y ahora le voy a mostrar cómo es que vamos a utilizar el user repository. Primero que nada, obviamente, heredamos de la interfaz user repository y vamos a llamar al contexto de la base de datos. Lo vamos a, lo vamos a obtener en el constructor y bueno, este método nos permite crear un usuario. Le vamos a pasar un usuario y simplemente con este método await, con el context, que es el contexto de la base de datos, con el punto user, que es la tabla de usuarios, y con el método addAsync, que va a contener el usuario que le vamos a pasar, vamos a añadir el usuario a la base de datos y después guardamos los cambios simplemente. Como pueden ver, los métodos en el repositorio son simples llamadas a la base de datos. También tenemos estos métodos que me va a devolver un booleano y que vamos a necesitar el nombre del usuario. ¿Para qué? Para verificar si ya existe en la base de datos. Para eso llamamos al contexto, a la tabla de usuarios, y con este método anyAsync verificamos si realmente ya existe en la base de datos con con este código. En donde, bueno, vamos a definir una variable u que va a recorrer todo lo que sería la tabla de usuarios, eh, viendo si en el atributo name existe alguno que tenga el mismo nombre que nosotros le estamos pasando. Y en el caso de que sea así, va a retornar un true. Y en el caso de que no, va a retornar un false. Lo mismo hacemos para estos métodos, que son prácticamente iguales. Y bueno, eso más que nada. Y bueno, ahora siguiendo con la lógica del servicio, vamos a pasar por acá. ¿Dónde estaba acá? Bueno, primero validamos que sus datos sean únicos, que el nombre sea único, que el email sea único, que el root sea único,
que el número de teléfono sea único. Y una vez teniendo eso claro, vamos a empezar a crear el usuario. Y para crear el usuario, eh, primero que nada, tenemos que pasar del register DTO, que contiene todos los datos del usuario, a un modelo de usuario, el cual finalmente se va a guardar en la base de datos y el cual definimos acá en los modelos, que tiene todos estos datos, los cuales son muchos más que tenemos definido en el register DTO. Bueno, porque finalmente vamos a guardar un usuario en la base de datos. Vamos a guardar el modelo de usuario. Bueno, y para hacer este cambio de register DTO a user, vamos a utilizar Mapster. Y van a decir que es Master. Mapster básicamente nos permite hacer mapeos de un DTO hacia otro modelo y viceversa. Y bueno, para eso tenemos que utilizar este comando, o sea, este paquete tenemos que descargarlo. Ustedes tendrán que descargarlo. Bueno, lo van a tener que poner acá, lo van a tener que instalar y van a tener que verificar que en su .ccproject esté instalado. Como pueden ver, yo lo tengo instalado acá. Está Mapster. Y bueno, este nos va a permitir hacer mapeos de forma más fácil. Y bueno, entonces para hacer este mapeo de register DTO a user, tenemos que definirlo. Y para definirlo vamos a ir a la carpeta de mappers y vamos a ir a la parte de user mapper, el cual tiene los mapeos del usuario. Y bueno, vamos a crear esta clase, vamos a pasarle, bueno, aquí donde vamos a definir cómo se va a hacer el mapeo, y le vamos a pasar esta configuración de outmappings, se lo vamos a pasar a este método de configure outmappings. Bueno, aquí únicamente tenemos que definir las, por así decirlo, reglas especiales, ya que como pueden ver, mi register DTO tiene name, tiene email, tiene root, tiene phone number, tiene birthday, y todas esas variables son iguales a las que ya tengo en mi user: name, email, root, phone number, birthday, gender. Entonces lo que hace Mapster es asignarlas automáticamente desde el register DTO, se las asigna automáticamente, por lo que no tenemos que definirlas nosotros. Únicamente tenemos que definir lo que es el email confirm, tenemos que definir lo que es el password hash, ya que nosotros en nuestro register DTO lo que tenemos es password, no tenemos password hash, por lo que Mapster no va a reconocer que ese password es un password hash, así que no lo va a mapear automáticamente. Por lo que nosotros en el user mapper tenemos que definir, por ejemplo acá, defino que el email confirm va a ser false. Defino que el password hash va a ser la password que se la pasamos desde el register DTO, pero la vamos a encriptar con bcrypt, el cual ya lo utilizamos anteriormente para el CIDR. Con este comando vamos a encriptar la contraseña. Entonces encriptamos la contraseña que la obtuvimos desde el register DTO, y después también le vamos a asignar un role ID, que en este caso va a ser el 2, ya que como pueden ver anteriormente nosotros en el CIDR creamos unos roles que, como pueden ver aquí en la base de datos, en la parte de roles, el role ID 2 corresponde al customer, ya que todos los usuarios que se van a registrar van a tener el rol de customer únicamente. Entonces eso tenemos que definirlo en el mapper. Y también tenemos que definir, en mi caso, que la variable isDeleted tiene que ser falsa, porque bueno, como se va a crear recién el usuario,
claramente no va a estar eliminado. Bueno, todas esas reglas especiales tenemos que definirlas acá. Y bueno, se preguntarán por qué no defino, por ejemplo, el verification code. Porque, bueno, este verification code lo voy a crear posteriormente yo y no es necesario definirlo porque tengo este signo de pregunta y esto significa que no es obligatorio a la hora de crear el modelo de usuario, por lo cual la puedo omitir por el momento. A lo mismo, de igual manera con el car, con esto, que son más que nada relaciones. Bueno, una vez configurado ese, ¿dónde está? Ese user mapper con sus reglas especiales, en el mapper extension lo que vamos a hacer es agregar configuraciones generales para todos los mappers, ya que posteriormente nosotros vamos a tener que crear una clase para mapear los productos que se va a llamar product mapper en este caso. Y para eso nosotros tenemos que definir una configuración general para todas las clases de mapper. Por eso tenemos esta clase de mapper extension que va a tener este método estático que va a necesitar un service provider y va a tener una configuración global que va a ignorar todos los valores nulos. Y también va a tener una configuración para los mapeos específicos. En este caso, aquí tengo que registrar mi user mapper, donde desde service provided, get record service, user mapper, la clase que creé, y bueno, le voy a asignar user mapper.configure mappings. Y bueno, si creo una clase llamada product mapper, de igual manera la tengo que registrar acá. En este caso sería var product mapper de esta manera. De esta manera podría registrar todos los mappers que vaya creando, según sea necesario. Por un momento no voy a necesitar hacer esto. Simplemente lo voy a dejar así. Vamos a eliminar este mapper ya que no lo voy a necesitar por el momento. Y posteriormente a eso, lo que necesito es configurar el program para que pueda reconocer a lo que es el mapper. Entonces nos vamos a ir al program en esta sección y primero que nada vamos a ver en la parte de arriba que tenemos una sección donde se registran los mappers, que va a ser de esta manera: builder service add scope y el nombre de la clase de nuestro mapper, en este caso user mapper. Y por ejemplo, si queremos registrar una clase de product mapper, simplemente hacemos product mapper y bueno, cuando tengamos creada la clase de product mapper, así la deberíamos registrar. Y además tenemos que registrar abajo la configuración global del mapster. Para ello, yo la voy a registrar en esta parte del Database Migration, en donde dice la configuración del Database Migration, porque aquí estoy utilizando como el scope. Entonces voy a aprovechar que ya abrí este scope y voy a configurar igualmente los mapeos del mapster, que con esta única línea va a estar lista. Mapper extension.configure master. O sea, entre paréntesis scope service provider. ¿Para qué? Para que al mapper station le pueda pasar el service provider que nos está pidiendo acá. Como ven, aquí nos pide un service provider, pues ahí se la paso directamente desde el programa. Y de esa manera ya tendríamos listos los mapeos, por lo que en el servicio usuario ya podríamos desde un registro de TO crear un usuario con esta simple línea. Y una vez creemos el usuario, lo que vamos a hacer es registrarlo en la base de datos. Para ello vamos a llamar a un método del repositorio que se llame createAssign y le vamos a pasar el usuario que mapeamos recientemente. Vamos a mandar un log y después vamos a generar lo que es, vamos a generar y enviar lo que es el código de verificación con este método que yo creé y que se encuentra acá en la parte de abajo. Vamos a ver, aquí está. Aquí está un método que yo creé
para generar y enviar el código de verificación. Y este método lo que hace es básicamente generar un código de verificación con esta librería que es random.net y bueno, genera un código de verificación aleatorio. Después vamos a crear un tiempo de expiración, una fecha de expiración, y para ello vamos a tomar la fecha UTC actual y le vamos a añadir los minutos que tenemos definidos en lo que es nuestro app setting, como bien lo vieron anteriormente. Y bueno, para tomar esa variable, igualmente en el constructor, ustedes tienen que rescatar esa variable. ¿Y cómo? Pues llamándolo desde el configuration, o sea, desde el app setting, y obteniendo el valor en entero desde esta clave de verification code expiration time in minutes, que fue la clave que definimos para registrar los tiempos de expiración en minutos, que está acá en esta parte. Bueno, una vez obtenido el verification code spirit, pues vamos a volver al user service, vamos a ir donde estamos en el bio y generación. Estamos acá en la generación y envío de el código de verificación. Una vez obtenido estos dos atributos, verification code y verification code spirit, lo que vamos a hacer es guardar estos datos en el usuario, y para eso vamos a necesitar lo que es un método del repositorio que se llama save verification code async, y le vamos a pasar el user ID, el verification code y el verification code spirit. Y bueno, ahora le voy a mostrar ese método que está acá en el repositorio y está más abajo. Está acá. Send verification code. Sí, acá está. Es este. Este básicamente recibe el user ID, el verification code y el verification code spirit. Y bueno, primero lo que hace es buscar al usuario mediante su ID, y si el usuario no es null, va a actualizar su verification code y va a actualizar su verification code spirit. Posteriormente, una vez actualizado esto, lo va a guardar y va a retornar true. Bueno, esto nos permite guardar el verification code y el verification code spirit para posteriormente compararlos. Entonces vamos al user service, vamos acá, y si se guardó adecuadamente, vamos a pasar a el envío de el email del verification code, y para eso vamos a llamar al email service que lo definimos anteriormente en el constructor, y vamos a llamar a este método que lo creamos anteriormente, que necesita el email y el código de verificación que creamos recientemente. Y bueno, con ese método podemos enviar y generar el código de verificación. Y después retornamos un string que básicamente dice que se ha enviado un código de verificación a su correo electrónico y este código expira en 3 minutos. Bueno, y básicamente ese es el flujo del register. También podemos ver finalmente cómo se aplica en el controller, en esta sección de API, en esta sección de lo que es controllers. Podemos ver cómo se creó un controller. Que bueno, los controllers, como ya lo dije anteriormente, nos sirve para definir los endpoints. Y aquí es donde vamos a definir el endpoint del register. Y bueno, un controller básicamente primero necesita que sea definido como un API controller, necesita una ruta, que en este caso la vamos a definir como API slash controller, que este controller va a tomar el nombre de la clase, que en este caso se llama outController, y simplemente va a ignorar esta parte de controller y va a tomar únicamente el out.
De esta manera vamos a tener un, una ruta que va a ser HTTP, espera, va a poner en comentario, que va a ser HTTP, va a ser esta, va a ser HTTP localhost, el puerto en donde va a correr nuestro sistema, API, que fue lo que definimos acá, y out, que lo toma del nombre del controller, y finalmente register, que es cómo va, que es cómo se va a llamar nuestro endpoint de register. Entonces borramos esto y ya. Bueno, el controller necesita heredar desde esta interfaz llamada controller base para que pueda .NET reconocer que es un controller efectivamente. También vamos a necesitar el servicio de usuarios y bueno, en el constructor vamos a pasarle el servicio de usuario. Y bueno, aquí creamos lo que es el endpoint del register, pero también tenemos que definir lo que es el método HTTP, que en este caso va a ser post, y definirle una ruta, que en este caso le vamos a poner register. Y bueno, aquí definimos el nombre del endpoint y definimos que le vamos a pasar un register DTO, que es el DTO que creamos anteriormente. Y bueno, después vamos a llamar a lo que es el user service y al método register and async, en donde le vamos a pasar el DTO que nos mande el usuario y vamos a guardar el mensaje en esta variable. Y una vez guardado el mensaje, pues vamos a retornar una generic response, que es una clase que ahora se las voy a mostrar, que nos permite generar una respuesta estandarizada y le vamos a mandar registro exitoso y el mensaje que obtengamos del servicio de usuario. Y básicamente esa es la forma que definimos un endpoint de forma sencilla. Bueno, una vez definido y creado nuestro controller para el register, necesitamos registrar lo que es el servicio que creamos de user service. Necesitamos registrar lo que es el user repository que creamos y necesitamos registrar el controller que creamos en lo que es el program. Y bueno, en esta sección de arriba tienen que definir aquí su user repository, la interfaz y lo que es la clase que lo implementa. Lo mismo con con lo que es, bueno, lo que es el service, que debería estar acá arriba. La interfaz del user service y la clase que lo implementa. Y bueno, ahora también tenemos que definir lo que es los controllers. Y estos se definen de forma general con esta línea de Builder Service at Controller, que está en esta parte, debería estar por acá. A ver, la voy a buscar. Add control, aquí está. Necesitamos definir esta línea para que el program reconozca los controles que están registrados en nuestro sistema. Y además necesitamos añadir esta de acá, que es App Map Controles, para que el sistema pueda mapear los controles. Con esas dos líneas, pues el program podrá reconocer lo que es los controllers que se encuentren en nuestro sistema. Para los controles no necesitamos definirlos uno por uno, simplemente estos se definen simplemente con esas dos líneas. Ya definimos todos los controllers que vayamos añadiendo a nuestro sistema. Y bueno, ahora le voy a explicar lo que es el middleware. Como bien ya saben, el middleware intercepta una llamada antes de enviarla a lo que es el usuario o antes de procesarla internamente cuando se recibe una llamada desde fuera. En este caso nosotros vamos a ver en la parte de API, en una carpeta de middlewares, vamos a crear
esta clase llamada Exception Handle Middleware, la cual nos va a permitir interceptar la llamada antes de enviarla afuera, antes de enviársela al usuario. Y este middleware básicamente nos permite capturar todas las excepciones que ocurran tanto en alguna parte del servicio, en alguna parte del repositorio, incluso en el controller, capturar cualquier excepción que ocurra y estandarizarla para que tenga un formato de mensaje para todas las excepciones que produzcan. Para ello, vamos a tener que definir esto, que es el punto de entrada del middleware y que recibe el siguiente delegado en la cadena de middlewares. Vamos a tener que definir esta función, que es un método que ejecuta automáticamente el middleware para cada solicitud HTTP que identifique. Y bueno, en la parte de la clase también tienen que ponerle o agregarle este request delegate next, que es otra manera de como que definir el constructor, por así decirlo. Y bueno, también dentro de esta clase van a tener que definir un try catch, que primeramente vamos a tener esta línea que en caso de que el middleware de que no haya ninguna excepción, va a pasar como si nada, ya que no hubo ninguna excepción. Y si ocurre una excepción, pues la va a capturar y va a ejecutar toda esta lógica de acá, que como pueden ver aquí captura la excepción con el X. Y bueno, una vez que capturemos esa excepción, lo que vamos a hacer es procesarla, asignarle un código de estado y un mensaje estandarizado. Para ello, primeramente vamos a crear un TraceID, que es como una idea de seguimiento. Vamos a crear y ese TraceID se lo vamos a añadir a los headers, a los encabezados de esa, de esa llamada. Y también vamos a, vamos a utilizar este método de map exception to status, el cual va a, eh, va a traducir la excepción que capturemos a un código de estado, en este caso 401, y a un mensaje. Y bueno, aquí tenemos diferentes tipos de excepciones y para cada diferente tipo de excepciones va a mapearlo a su código de estado y a un mensaje referente. Bueno, de esa manera le pasamos la excepción y nos hace como la traducción y nosotros le vamos a guardar en estas dos variables de status code y type y título. Y bueno, además vamos a crear un objeto llamado error detail, el cual lo vamos a definir en la parte de DTOs, en la parte de base response. Vamos a definir un error detail, que es como un objeto, un modelo, que va a tener como variables un message y un details, que no es 100% obligatorio para crear este modelo. También aquí vamos a generar un generic response, un modelo de generic response, que va a tener un mensaje y una data que su, que su, por así decirlo, su tipo va a depender, va a ser cualquiera, y nosotros lo vamos a definir aquí directamente cuando queramos crear este método. Básicamente va a tener un message y una data que puede ser cualquier tipo. Y bueno, ahora pasando y siguiendo con el middleware, vamos a crear este error detail, que como vieron tiene un título y un mensaje. Y el título que le vamos a poner es el título que obtuvimos, por ejemplo, de acá, que puede ser no autorizado, solicitud inválida, eso es dependiendo de la excepción. Y le vamos a pasar un mensaje que por defecto captura la excepción. Y bueno, vamos a dar un log para que se guarde. Y vamos a definir que la respuesta sea en formato JSON
y vamos a establecer el código de estado HTTP que obtuvimos anteriormente. Lo vamos a guardar aquí en la respuesta, establecemos el código de estado y el tipo del contenido de la respuesta, que va a ser JSON. Después vamos a pasar el objeto que creamos a un formato de JSON y que va a tener también un formato de camel case. Para ello creamos una variable JSON y con el JSON serializer vamos a serializar todo este objeto de error que creamos anteriormente y le vamos a añadir que sea en formato camel case. Finalmente, una vez creamos y obtuvimos ese estándar de respuesta, lo vamos a escribir, vamos a mandarle la respuesta y la vamos a escribir. Bueno, este es básicamente el middleware que, como le dije, intercepta una excepción y la convierte como en un estándar, en una respuesta estándar, por así decirlo. Por lo mismo, en lo que es el service, esta parte del service, no tenemos ningún try catch que capture lo que son las excepciones. Simplemente están ahí simplemente sin un try catch, porque el middleware las va a capturar automáticamente una vez detecte que ocurrió alguna. Y bueno, para configurar este middleware, lo que tenemos que hacer es simplemente añadir este, esta línea en lo que es el program. Entonces nos vamos a ir al program, vamos a ir acá y vamos a tener que añadir esta línea acá. App use middleware exception handle middleware, el nombre de la clase del middleware y listo. Y esto lo vamos a añadir al principio de todas estas configuraciones, ya que es lo primero que necesitamos que se ejecute. Bueno, y básicamente ese es el middleware que creamos y ese sería todo el flujo del register en sí. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el Postman. Que el Postman, como ya bien lo dije antes, nos sirve para verificar que nuestro sistema devuelva exactamente lo que nosotros estamos esperando. En este caso vamos a ver si funciona el register. Para ello voy a correr la aplicación, voy a poner .NET Run, voy a verificar cómo está la base de datos, vamos a ver los users, al parecer tiene cientos, Bueno, vamos a probar lo que es el register. Y bueno, para ello nos vamos a Postman y vamos a cerrar esto. Y vamos a poder crear una colección en esta parte de arriba, donde dice Create New Collection, en la parte de más, creamos una blank collection. Por ejemplo, aquí se creó nuestra colección. Y si le damos de nuevo al más, vamos a poder crear una petición, por así decirlo. Y aquí, por ejemplo, en New Collection le podemos cambiar el nombre, le podemos poner tienda. Ya. Y aquí en esta request vamos a poner, por ejemplo, register. Y aquí podemos seleccionar el método HTTP que necesitamos realizar. Por ejemplo, si vamos a hacer una llamada al register, podemos ponerle post, ya que es como lo definimos en el controller. Y bueno, aquí también podemos definir la URL a la cual queremos hacer la llamada. Podemos definirle la autorización, si va a necesitar un bidder token o si no necesita autorización. Podemos definirle si va a necesitar datos como un cuerpo. Aquí podemos definirle en la parte de raw, podemos definirle un JSON de entrada si es que necesita. Por ejemplo, el register si necesita un JSON de entrada, necesita un register de TO. Y aquí es donde se lo podemos definir. Simplemente abriendo estos corchetes,
Le podemos poner aquí el name, como se llama nuestra variable que necesitamos definir, dos puntos, comillas, y aquí ponemos, por ejemplo, un name, Carlos. Ponemos una coma y aquí podemos definir otro atributo, no sé, email, y aquí le ponemos el email. Y bueno, de esta manera le podemos pasar lo que son los datos que necesita el método que queramos llamar. Tienen que asegurarse que esté en JSON para que se los capture adecuadamente. Y bueno, como les dije, vamos a probar el register, que yo aquí lo tengo preparado. Como pueden ver, esta es la dirección a la cual vamos a hacer el llamado, que aquí tengo una variable que posteriormente la voy a explicar cómo se crea, en donde está llamando a mi sistema que está en localhost y está en este puerto. ¿Cómo sabe que cómo sé que que mi sistema está corriendo en este puerto? Pues porque el .NET Run nos los indica. Como pueden ver, aquí dice Now Listening on la dirección y el puerto, que es 5254, que es el mismo que está aquí. Y también necesito ponerle el API, que es como definimos que se va a llamar a nuestra ruta, acá, API, el controller, el nombre del controller, que toma solo esta primera parte del out, y barra register, que es como definimos que se va a llamar nuestro método, nuestro endpoint. Y bueno, una vez definido correctamente la URL, vamos a definir en la parte de body, en la parte de raw, y con el tipo JSON vamos a definir nuestro register de TO, que es necesario para que el sistema funcione, y que son los datos que el usuario debería mandar: el nombre, el email, el root, el phone number, el birthday, el gender, el password y el confirm password. Y bueno, vamos a verificar que los data annotation están funcionando, que definimos para el register de TO, como por ejemplo el nombre es obligatorio. Por ejemplo, si vamos a borrar esta parte aquí, por ejemplo, si le mandamos un register de TO sin el nombre, nos va a mandar un error 400, en donde nos va a decir que básicamente que register de TO file is required, porque no tenemos la propiedad del nombre. Y si por ejemplo se la mandamos vacío, nos va a decir lo mismo. El nombre es obligatorio y el nombre debe tener como mínimo 2 letras. Ahí nos está validando esta data annotation. Y por ejemplo, si le pasamos un nombre muy largo que tenga más de 20 letras y se lo enviamos, ahí igual nos está mostrando la validación, que tiene que ser como máximo 20 letras. Este está muy largo. Le voy a poner esto. Y por ejemplo, si le pasamos Carlos Arauco así de esta manera y se lo enviamos, nos va a decir que hay un conflicto de operación y que el nombre de usuario ya está registrado. ¿Por qué? Porque yo en mi base de datos ya registré este usuario. Como pueden ver acá en la base de datos, en la tabla de usuarios, aquí tengo registrado este nombre, Carlos Arauco. Por eso me manda el nombre de usuario ya está registrado. Y como pueden ver, el middleware capturó la excepción y transformó ese error a este formato, con un formato de message y un details, el cual está definido en esta parte de base response error detail, que tiene un message y un details. De esta manera, todas las excepciones que capturemos van a tener el mismo formato. Esto es más que nada para tener un estándar y que los errores se puedan visualizar de forma más fácil. Y bueno, aquí pueden probar sus diferentes excepciones, ver si funcionan o ver si hay algún error y todo eso. Por el momento yo no voy a crear un usuario, no voy a hacer eso, porque quiero hacer el flujo completo cuando yo tenga el email verification, el login, el logout. Por el momento vamos a dejar así.
pero ya saben cómo hacer una llamada a lo que es dentro de Postman. Bueno, vamos a cerrar, vamos a detener con control C el .NET RAM, vamos a limpiar la consola y vamos a cerrar todo esto, vamos a cerrar todo esto y vamos a cerrar todo esto. Bueno, ese es el flujo del register que nosotros o que se recomienda hacer. Ustedes pueden modificarlo, pueden eliminar algunos atributos, pueden añadirle otros según sea su gusto y según sea su lógica de el verificar el código, el verificar el email.